trabajadoras y trabajadores pues tengan este beneficio, tener salario mínimo, tener un seguro social, cosa que no pasa en nuestro México con estos restauranteros, dueños de hoteles, no, o sea, se están haciendo ricos. Imagínense las grandes cadenas de hoteles, ni siquiera pagan el salario mínimo y que ni siquiera tienen... Ciérrese el sistema. Escuchemos cómo fue aprobado esta iniciativa de Pedro Aces el día electrónico de votación. Señora presidenta, se emitieron 446 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular, con la modificación aceptada por 446 votos por unanimidad. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajo en hoteles, restaurantes, bares, empresas deportivas, de entretenimiento, en estaciones de servicio de combustibles y otros establecimientos análogos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. Digo, se los dejaron caer sabroso, se los dejaron caer pero rico a los dueños de restaurantes, hoteles y bares y otros establecimientos. Pues hay que aplaudir lo que se tenga que aplaudir cuando es en beneficio de las y los mexicanos. Pero ¿qué dijeron los panistas, priistas en esta reforma? Fíjese. Primero vamos a empezar con MC. MC. Nada más escuche. Vamos a escuchar lo que dice. Lo que dice MC. Permítame, comparto para que usted escuche lo primero. MC a favor de este dictamen. Una agenda permanente y de largo aliento en materia de derechos laborales en México. Acompañamos y logramos el incremento del salario mínimo hace 6 años, los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, la ley Silla para que las y los trabajadores tengan derecho a un descanso digno en sus espacios de trabajo, la ampliación de las vacaciones para que las y los trabajadores tengan vacaciones dignas y éstas incrementen año con año, los derechos laborales de las y los trabajadores de plataformas digitales, que es una deuda que estaba pendiente desde hace mucho tiempo. Y hemos impulsado también una agenda laboral que sigue pendiente, como la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los centros de trabajo, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, y el combate al acoso y hostigamiento laboral hacia las mujeres. También hemos impulsado y sigue pendiente el incremento al salario mínimo para que sea un piso de al menos 10,000 pesos mensuales. Y desde luego, la reducción de la jornada laboral para tener una jornada laboral digna de 40 horas, como ha impulsado insistentemente la bancada de Movimiento Ciudadano en esta Cámara y en el Senado de la República. La presente Ley Federal del Trabajo que estaremos votando a continuación y que ya fue expuesta por el representante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde mi compañera, la diputada Patricia Mercado, es secretaria, es una reforma que busca mejorar nuestra legislación en beneficio de millones de trabajadoras y trabajadores de los sectores de servicio en nuestro país. Para que, en primer lugar, ningún trabajador gane menos del salario mínimo, es decir, que efectivamente las y los trabajadores ganen el salario mínimo al menos. Y en segundo, para que las propinas y otro tipo de compensaciones no se consideren parte del salario de estas personas. De tal manera que esto significa que las propinas serán clara y exclusivamente de las y los trabajadores y serán distribuidas equitativamente entre ellos y ellas, teniendo desde luego asegurado su salario y sus prestaciones, sin que éstas sean afectadas por otras medidas. Esta reforma es crucial si partimos
pues de que hay millones de mexicanas y mexicanos que todavía ganan el salario mínimo y que la mayoría de ellos se encuentran en este tipo de establecimientos y servicios como son restaurantes, bares, hoteles, gasolineras, entre otras. También hay que recordar que Movimiento Ciudadano ha propuesto en este mismo ámbito del tema de las propinas, tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, una reforma para prohibir que las propinas sean incluidas por los patrones como parte del impuesto sobre la renta de los trabajadores, de tal manera que las propinas sean íntegras para las y los trabajadores, y creemos que es una reforma totalmente complementaria y que robustecería lo que el día de hoy estamos aprobando en beneficio de las y los trabajadores de México. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano desde luego respaldará el presente dictamen, porque tenemos la convicción de que la mejor política social es la política laboral, una política de salario digno y trabajo decente, y que con esta reforma pues beneficiará a una potencia laboral de millones de mexicanas y mexicanos. Y por ello, y antes de concluir, aprovechando este minuto que me queda, hablando de política laboral, no podemos concluir esta intervención desde Movimiento Ciudadano sin recordar que ya van más de 200 días en que el presidente del Senado de la República ha sido omiso al no emitir de manera arbitraria e injustificada la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que incrementa salarios de maestras, maestros, personal de salud y personal de seguridad en todo el país para que su salario sea equivalente al salario promedio del IMSS. Obstaculizar la publicación de esta reforma nos parece inexplicable, inaceptable y una anomalía que, como hemos insistido desde Movimiento Ciudadano, tiene que ser denunciada. Y por ello hoy le exigimos nuevamente al presidente del Senado de la República que a un día de que concluya el periodo de sesiones publique ya esta reforma constitucional. Y también solicitamos nuevamente a la mesa directiva de esta Cámara que se haga un extrañamiento enérgico, porque se trata de una anomalía injustificada que viola nuestra Constitución y que además obstaculiza la posibilidad de que millones de trabajadoras y trabajadores en nuestro país incrementen su salario. Es cuanto, presidente. Y compañeros diputados integrantes de esta legislatura, lo que hoy en el dictamen, por unanimidad de todas las fuerzas políticas de esta Cámara que se discutió en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, no es una cosa menor. Pero yo quiero dejarlo muy puntual y muy claro. El dictamen original sí quería gravar el tema de las propinas para los meseros, para los garroteros, para los prestadores de servicio, para todo aquel compañero o compañera que ofrece sus servicios y les dejan una gratificación. Fue en el pleno precisamente de la comisión donde el grupo parlamentario del PRI, por mi conducto, lo dejamos en claro, que era una propuesta para recaudar más de 10,000 millones de pesos a costa de los meseros, a costa de los prestadores de servicio, y que el PRI no podía acompañar ese dictamen. Ahí precisamente en el seno de la comisión, con los compañeros de diferentes fuerzas políticas, lo propusimos, logramos un gran acuerdo para que el servicio de gratificación, las propinas que le dejamos a quienes nos atienden en restaurantes, en gasolineras, en cualquier comercio, no pudiera ser grabada. Por eso yo lo quise dejar de manifiesto, que ese fue un logro, no de un partido político, fue un logro de las meseras, de los meseros, para que no quieran saludar con sombrero ajeno.
a propuesta del PRI. Ahora más que nunca el salario será libre y no incluirá propinas. Con esto se busca formalizar que millones de trabajadores excluidos de los derechos básicos establecidos, que las propinas sean un complemento de salario y de que ninguna forma sea un sustituto de prohibiendo los patrones apropiarse de las mismas y exigiendo su distribución equitativa entre ellos. ¿Qué también propusimos? Para que quede claro y quienes nos están viendo a través de las redes sociales, quede de manifiesto. Si ustedes reciben un bono de puntualidad, de eficiencia, de ventas, ese bono no podrá ser gravado, porque es un derecho que ahora la ley le otorga a los prestadores de servicio. La iniciativa tiene como objetivo regular los sectores del trabajo donde radica mucha informalidad. El 54.6% según cifras del INEGI, lo que incluye a estaciones de servicios de combustibles, empresas deportivas, de entretenimiento, restaurantes, bares, bajo las mismas normas que hoteles. Y aquí nos queda, compañeras y compañeros, trabajar en la regularización de más norma que permita al empleado tener mejores beneficios. Por ejemplo, la exposición que tienen los despachadores de combustible es mucho mayor que la de un mesero. O quienes se dedican en la cocina y que están todo el día consumiendo de los hornos, están respirando ese monóxido de carbono, pues tienen una exposición mayor. Tenemos que apoyar iniciativas que nos permitan a la clase trabajadora y encontrar un punto de equilibrio para que ellas y ellos, madres de familia y padres de familia y muchos jóvenes, puedan alcanzar un mejor nivel de vida. Termino, presidente, con lo siguiente, en nombre del grupo parlamentario del PRI, y que se escuche lejos, que se escuche claro, y que lo escuche la clase trabajadora de este gran país. No quedará grabada bajo ninguno de los mecanismos de pago para que el trabajador pueda recibir completa la propina al término de la semana, del día, de la quincena o del mes. Gracias a todas las fuerzas políticas que nos sumamos, pero lo vuelvo a manifestar, fue el Partido Revolucionario Institucional en el Pleno de la Comisión de Trabajo y Previsión Social la que lo propuso, y gracias a todas y todos, hoy es una realidad. Es cuanto, presidente. Con su venia, presidenta. Ante esta tribuna, quiero resaltar la importancia que tiene esta reforma en materia laboral para las y los trabajadores de hoteles, restaurantes, bares, empresas, deportistas, de entretenimiento, gasolineras y otros establecimientos análogos. Al ser un tema en el que me he comprometido como empresario y como representante de las y los ciudadanos en nuestro país, para Acción Nacional, las y los trabajadores siempre serán una prioridad en nuestra agenda legislativa, por lo que nos sumamos al presente dictamen, por lo que consideramos relevante la propuesta de reforma que establece que la protección y seguridad para los trabajadores deberá cumplir las normas oficiales respectivas y las disposiciones legales aplicables. En torno a la propuesta que reforma el artículo 346, por lo que los trabajadores deberán distribuir las propinas de manera equitativa, las y los diputados de Acción Nacional consideramos que es una justa y necesaria. Es un dictamen sumamente importante, ya que en México 66% de estos trabajadores se concentran en el sector de servicios. Tan solo en las industrias restauranteras, de alojamiento y servicios de esparcimiento, hay casi 80,000 personas
con percepciones no salariales según el INEGI. Actualmente en México existen más de 650,000 negocios de la industria de alimentos y bebidas que podrían ser bien restaurantes, centros nocturnos, cafeterías y taquerías, por lo que tiene dentro de sus fuentes de labor entre 1 y 10 trabajadores. Deseo resaltar que en el puesto que más ocupan es el de meseros, con el 31% del personal, y el 14% otros trabajos dentro de dichos establecimientos. Por lo que la fuerza laboral de meseros en nuestro país en el segundo trimestre del 2024 fue de 634,000 personas, la cual representa un sector muy importante de trabajadores en México. De acuerdo con Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, alrededor de 1.7 millones de personas tienen un trabajo subordinado, pero con percepciones no salariales, es decir, tienen un empleador o un jefe. Sus ingresos dependen de propinas o comisiones. En Acción Nacional nos pronunciamos a favor de este dictamen con la finalidad de garantizar la regulación del trabajo relacionado a propinas, siempre con la certeza de garantizar los derechos laborales y de los trabajadores. Para finalizar, las diputadas y diputados del PAN, ante el compromiso con las y los trabajadores, continuaremos proponiendo e impulsando reformas en beneficio de todos ellos, que económicamente y socialmente son tan importantes para la economía de México. Seguiremos invirtiendo los empresarios en nuestro país para que haya más empleos y más oportunidades laborales, para que juntos avancemos. Y quiero reiterar que en este dictamen fue un consenso, como decía, de varios partidos, donde reiteramos que en Acción Nacional siempre estaremos a favor de la economía de los mexicanos y del ingreso y de los trabajadores de México. Porque creemos que el salario debe ser derecho, no limosna, y porque tenemos memoria histórica. Los derechos laborales no se nos regalaron, los conquistamos luchando. Por eso decimos desde el Partido del Trabajo, todo el poder al pueblo. Y les decimos a los trabajadores, estén muy atentos porque esta ley tiene que entrar en vigor y que sean respetadas sus propinas, que no cuenten como salario. Y vamos por las 40 horas. Todo el poder al pueblo. Presidente, reconocer la apertura y la sensibilidad para haber modificado la propuesta original y ofrecer este dictamen que nos satisface. Quiero reconocer en especial a la diputada Margarita García del Grupo Parlamentario del PT, que ha sido una guerrera infatigable en la defensa de los derechos laborales. Pero también quiero destacar que dos pilares fundamentales del consenso social de la Cuarta Transformación es, en primer término, los programas sociales universales y constitucionales que ayudan a millones de familias mexicanas, desde la pensión para adultos mayores, las becas para los jóvenes o para las personas con discapacidad, o la nueva reforma que permite que las mujeres a partir de los 60 años reciban estas pensiones. Pero al lado de una política social transformadora, hay una política laboral de igual calado. La gran contribución de la Cuarta Transformación es la política laboral. En 2019, la nueva justicia laboral imparcial, la democracia sindical, que permite que hoy los trabajadores elijan a sus dirigentes, la transparencia sindical, la legitimación de contratos colectivos, la reforma para eliminar el outsourcing, el incremento al salario mínimo
como nunca en la historia. 176% de aumento en términos reales. Las vacaciones dignas que permiten duplicar los días mínimos de vacaciones para las y los trabajadores. La llamada Ley Silla que aprobamos en esta legislatura y que evita que los trabajadores estén de pie durante toda la jornada laboral, particularmente tiendas departamentales, tiendas de conveniencia, fábricas. Y esto nos lo han agradecido la gente en la calle. La regulación del trabajo en plataformas digitales para que cuando menos ganen un salario mínimo los trabajadores de Didi y de Rappi o de otras plataformas. Todo eso, más la reforma actual, para evitar que las propinas se consideren por patrones insensibles como el salario y no que haya salario y además las propinas como gratificación de los clientes. Esta reforma que hoy aprobamos y que habremos de llevar para el pueblo de México es también una reforma trascendental. Una cosa es el salario y otra cosa es la propina. Y no debe, como todavía en algunas gasolineras o en algunos restaurantes, decir, ahí te cobras con las propinas. No, la propina es aparte. La propina es del cliente al prestador del servicio. Nunca más propinas como pago de salario. Las propinas son aparte y no tienen efectos fiscales ni de seguridad social para las cuotas. Por eso es muy buena esta reforma y por eso estamos a favor. Pero falta otra reforma que el Partido del Trabajo defiende, que es la jornada laboral de 40 horas. Por ahí se ha dicho, es que esto va contra la productividad, pero es una gran mentira. En Europa, prácticamente todos los países tienen jornada de 40 horas. Alemania, Italia, España, Portugal, Hungría, Grecia, incluso hay países como Francia que tienen jornada de 35 horas o Bélgica con 38 horas. Es decir, ya no hay justificación para retrasar la jornada laboral de 40 horas. Quizá habrá algunos ramos que tendrá que revisarse por los trabajos de jornada consecutiva, pero al final deben ser 40 horas. Por eso el Partido del Trabajo refrenda su apoyo con los trabajadores y su lucha por las 40 horas. Sería incompleto el cambio de la 4T en materia laboral si no sumamos las 40 horas. Esta es una convocatoria fraterna a todo el bloque de la 4T. Por todas esas razones, amigas y amigos, vamos por esta reforma, diputadas y diputados. No más propinas como sueldo, propinas como gratificación y no como sueldo y que no tengan efectos fiscales. Es cuanto y retiro mi reserva. En materia de dado un gran paso la Cámara de Diputados al aprobar un dictamen que modifica
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo en materia de trabajadores de restaurantes, de trabajadores de bares, de empresas de entretenimiento, de estacionamientos, de estaciones de servicios y combustibles y otros estacionamientos análogos. Lo que comúnmente llamamos propineros o aquellas personas que viven solo de las propinas. A partir de la modificación y una vez que se apruebe por el Senado, los empleadores o patrones tendrán la obligación de cuando menos otorgarles un salario mínimo. Las propinas no cuentan como salario. Las propinas no se integran como base del salario. Son prestaciones extras, son utilidades de los trabajadores sin que éstas sean gravadas ni tampoco sean integradas para las cuotas del Seguro Social. Es una gran reforma, es una iniciativa que surge del cerebro, de la habilidad y del compromiso del diputado Pedro Aces, dirigente de la CATEM. Ojalá y el Senado pueda con rapidez aprobar esta reforma benéfica que ha sido aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos del país. Enhorabuena, felicidades, que vivan los trabajadores.